Muchas gracias, ingeniero Ruiz, por la invitación. Muchas gracias al capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte por esta oportunidad. Muchas gracias por su gentil asistencia. Veo algunas caras conocidas. Jean-Pierre. Bien. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es un tema central, digamos, es el corazón de la especialidad de Ingeniería de Transporte. Un tema complejo, pero no imposible, ¿no? Pero sí un poco difícil de hacer que se entienda, que se practique y que se desarrolle, especialmente por los tomadores de decisión de las ciudades, ¿no? Llámese gerentes municipales, alcaldes, o el planeamiento inclusive a nivel regional o nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el planeamiento es un tema no tangible, es un tema que a nosotros nos hace pensar en futuro. Un plan es un instrumento que se desarrolla para generar bienestar en futuro. Y ese es el principal problema que tenemos en hacer llegar y manifestar la sensibilidad del problema a los tomadores de decisión, porque los tomadores de decisión tienen periodos de gobierno que van entre 4 y 5 años. En ese sentido, viene nuestro atraso con respecto a otras ciudades sobre las cuales los proyectos y los planes de transporte, en este caso específicamente de lo que voy a hablar es infraestructura, cuando han sido adoptados ya por la ciudadanía, cuando han sido comprendidos y ya se han respetado, autoridad que entra es autoridad que continúa con el plan. Es la única manera sobre la cual se pueden desarrollar o puede tener una visión de futuro una ciudad. ¿Correcto? Mi especialidad básicamente está enfocada en el tema urbano, que es donde se presentan los principales problemas y es en donde vive la mayor cantidad de la gente del mundo. Ya más del 70% de la gente vive en ciudades. En ese sentido, esta carrera se hace cada vez más y más importante, más crítica. Se dan cuenta ustedes nomás que llegar a las 7 de la noche a cualquier sitio es muy complicado. ¿Correcto? Bien. Voy a absolver cualquier tipo de consulta, por favor, con toda confianza. Me gustaría saber más bien si en el auditorio hay profesionales que no estén involucrados con la ingeniería de transporte. Levante la mano. 1. Industrial. Civil, excelente. Civil. Ingeniero industrial. Bien. Qué bueno que hayan 3 o 4 civiles en el auditorio. ¿Por qué? Porque la ingeniería de transporte tiene básicamente 2 acepciones o 2 corrientes. Es una ingeniería que planifica la infraestructura, ¿correcto? Y la operación de los modos de transporte. Desde el punto de vista de la infraestructura, vamos directamente con los ingenieros civiles porque ellos son los que construyen finalmente la infraestructura, ¿correcto? Y sobre el tema de lo operacional, vamos con los ingenieros industriales principalmente hacia el sesgo de la logística. Tan es así que la universidad, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, hace 2 años ha abierto la Escuela Profesional de Ingeniería Logística y de Transporte, visualizando que los ingenieros industriales, que son los que tienen mayoría en esa universidad, tienen problemas o apuntan hacia el sector logístico, que es el que nos ha permitido también el desarrollo de las mercancías a todo nivel, ¿no? Entonces, mi especialidad va ligada con la parte de infraestructura. Yo crecí con los ingenieros civiles y se me hizo muy difícil, pero bueno, que me lleguen a querer en el tiempo, ¿no? Porque en realidad no comprendían la importancia de esta especialidad. Bien. La presentación voy a tratar de que sea lo más dinámica posible. No es una presentación muy larga. Tengo 20 diapositivas objetivas, sobre la cual vamos a tratar de hablar sobre para qué sirve finalmente la infraestructura de transporte.
Vamos a definir la ingeniería del transporte desde el punto de vista holístico o macroscópico, en donde vamos a ver a la ciudad desde arriba. Vamos a ver los principales ejes de integración de una ciudad. Una ciudad vista desde arriba con sus principales ejes, estoy hablando de proyectos de infraestructura mayor. Por ejemplo, el metro, por ejemplo, un corredor de transporte masivo o un corredor logístico de transporte de carga también, ¿no? Después vamos a ver la ingeniería de tránsito como una especialidad ya que analiza los impactos de los proyectos de infraestructura mayor sobre la red vial. Llámese los conflictos en alguna intersección, los conflictos en algún paradero, como se tiene en la hora punta. O sea, los diseños de los paraderos obedecen a ingeniería de tránsito, tienen que haber sido calculados previamente, los anchos, la capacidad, los andenes, etc. Una vez que tenemos definido los componentes de ingeniería de tránsito, ya tenemos la infraestructura operando y hay que tener algunas medidas de gestión para tratar de que dure lo mayor cantidad de tiempo posible. ¿Correcto? Bien, y después vamos a tratar un tema que es importante porque la ciudad tiene un solo espacio geográfico sobre el cual convergen tanto las actividades de transporte, las actividades diarias, como el sistema de transporte. En ese sentido, tiene que haber una cohesión entre los planes de desarrollo urbano, que por lo general son pensados por arquitectos urbanistas, que cada vez existen menos, pero ellos dividen el suelo de acuerdo a criterios urbanísticos, sin embargo no toman en cuenta cómo se va a accesar a esas actividades desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces va en divorcio el plan de desarrollo urbano y va en divorcio con el plan maestro de transporte. En algún momento estos dos planes tienen que ser uno. El plan de desarrollo de la ciudad, por ejemplo, en donde converjan estas dos especialidades, ¿no? Una vez que el plan se ha implementado, la ciudadanía tiene que hacerle seguimiento a ese plan. Yo les voy a comentar ahora, nosotros tenemos un plan maestro de transporte que está vigente en Lima, el de los japoneses de JICA, que tiene ya 12 años, del 2004. Pero los alcaldes que han ido pasando no lo siguen. Y nosotros como ciudadanos no lo conocemos. Entonces, si no lo conocemos, no podemos exigirle a la autoridad que lo cumpla. Después voy a plantear un análisis que hicimos en una ciudad del norte del país, en donde se hizo una experiencia técnica positiva en cuanto al análisis de ingeniería de tránsito para resolver un problema del centro de la ciudad de Trujillo, pero lamentablemente una decisión política negativa, porque el alcalde que entró, que es el alcalde actual, por un hecho absolutamente político, desarmó todo lo que se hizo anteriormente, que había sido estudiado y desarrollado técnicamente. Bien. ¿Para qué sirve la infraestructura de transporte? La infraestructura de transporte sirve para llevarnos, básicamente, a desarrollar nuestras actividades en el destino. Prácticamente nadie, salvo usted de turista en alguna ciudad, hace uso del sistema de transporte solamente por diversión. Todos tenemos una actividad que hacer en el destino. En ese sentido, el uso de la infraestructura se hace cada vez más compleja y las decisiones de movilidad son individuales, ¿correcto? Para cada uno tiene mayor o menor importancia llegar al destino más o menos rápido, digamos, ¿no? Alguno puede haber tomado un taxi para venir a esta conferencia, otro de repente no, porque ¿no? Entonces las decisiones de movilidad son individuales, eso lo hace complejo. Ahora, el transporte hay que entenderlo como un sistema. El enfoque de sistema es básico. ¿Por qué? Porque el transporte, ¿qué es un sistema? Como concepto elemental, es un conjunto de elementos
que interactúan entre sí para llegar a un objetivo. Concepto elemental. En ese sentido, el transporte es un sistema que tiene básicamente tres elementos. Tiene el elemento infraestructura, ¿no? Tiene el elemento tecnología vehicular o vehículo operador también de la infraestructura y el usuario. Entonces, estos elementos interactúan constantemente entre sí y es complejo porque estos elementos reciben mucha influencia externa. Por eso es que se dice que el sistema de transporte es un sistema abierto. Un ejemplo de influencia externa, influencia política, decisión política de hacer o no hacer un proyecto, económica, social. Por ejemplo, haber liberalizado las rutas de transporte público del gobierno de Fujimori en el año 2000 es una influencia externa directa sobre el sistema de transporte. Eso es una experiencia, digamos, negativa, pero hay experiencias también positivas. Y es dinámico porque todos los días se venden autos, todos los días se mueve la gente, todos los días nace gente, ¿correcto? Eso lo hace complejo. Bien, nosotros tenemos que ya ir pensando en los vehículos del futuro, en los sistemas de transporte del futuro. Por eso es que el planeamiento es hacia adelante y es continuo, es dinámico. Bueno, lo que a veces comento es que mientras nosotros no tengamos la capacidad de desvanecernos en el sitio en que estemos y aparecer en donde querramos estar, como en la película de La Mosca hace muchísimos años, los que la hayan visto, siempre va a haber sistema de transporte. Hasta que eso no suceda, va a seguir habiendo planificación de transporte, porque nos tenemos que desplazar físicamente sobre un espacio físico y en un determinado tiempo. ¿Cuándo empieza la ingeniería de transporte? La ingeniería empieza cuando se generan los desequilibrios entre la oferta del sistema de transporte, tanto infraestructura relacionada con la capacidad de atender a los vehículos en determinada hora. Por ejemplo, en una intersección con semáforo, tenemos una capacidad máxima para atender a los vehículos en un tiempo dado. Cuando esa capacidad se sobrepasa, empiezan los desequilibrios, ¿correcto? Empiezan las demoras. Cuando tenemos una capacidad máxima de buses para atender a determinados pasajeros, empiezan los desequilibrios también generándole demoras al peatón o al usuario en este caso. Ahí nace la ingeniería de transporte, tratando de resolver esos desequilibrios desde el punto de vista físico, económico, social. En ese sentido, la ingeniería de transporte plantea el enfoque del planeamiento macro, definiendo macro como las vías de acceso principales a una ciudad. ¿De qué trata de manera conceptual la ingeniería de transporte? De la planeación, el diseño, operación y administración de las facilidades de cualquier modo de transporte. Entiéndase facilidad como cualquier infraestructura sobre la cual se va uno a transportar. Una ciclovía es una facilidad para los ciclistas. Una vereda es una facilidad para el peatón. En ese sentido, la complejidad de esta ciencia es proveer esta facilidad tanto desde el punto de vista seguro, que no me roben, que no tenga problemas en el bus, que sea rápido, que sea conveniente, que sea económico y amigablemente sostenible, o sea, que sea ambientalmente también sostenible, que no sea contaminante. Entonces, hay muchas aristas, el problema es complejo. La ingeniería de transporte es una de las que se relaciona con más disciplinas: planificación urbana, economía, psicología, diseño, comunicación social, ciencia política y estadística. Como ven, básicamente engloba todo lo que es el planeamiento de una ciudad.
Estadística es un tema muy sensible porque para el planeamiento nosotros tenemos que capturar muchísima cantidad de información. No necesariamente toda la información nos sirve. Los especialistas en estadística saben correlacionar datos, validar datos, que son los que después nos ayudan a tomar las decisiones de planeamiento. Entonces, la planificación de transporte está relacionada, como les he venido comentando, en aspectos espaciales. O sea, nuestra ciudad tiene un espacio físico donde se localizan las actividades. Las actividades básicas para el planeamiento de transporte son dos: trabajar y estudiar. Ellas son las que nos llevan más del 90% de los viajes, desde tu casa hacia tu destino. Básicamente sales a trabajar y estudiar. Los aspectos sociales, ¿no?, que son las actitudes y comportamientos de las personas, lo que le venía diciendo, cada uno de ustedes tiene una decisión individual de movilidad. Y los aspectos técnicos, aquí ya entra el detalle de la ingeniería civil o de la ingeniería industrial, cuando ya estamos diseñando aspectos relacionados a la decisión de transportarse. Los tomadores de decisión, por si acaso tomadores, entiéndase como los que deciden, deben pues definir cómo invertir los recursos y cómo definir sus políticas para lograrlos. Ingenieros, el tema de invertir los recursos en esta especialidad es clave, y en el transcurso de la exposición le voy a decir también por qué. La infraestructura de transporte, los sistemas logísticos son muy costosos y tienen que perdurar en el tiempo la mayor cantidad, digamos, de años posibles, porque así sean cofinanciados, así sean préstamos internacionales, siempre lo vamos a terminar pagando nosotros. O sea, nada en esto es regalado. Y si ya se construyó, no se puede romper, ni siquiera reutilizar el concreto. Por eso la importancia de este tema. La planificación del transporte utiliza como herramienta tecnológica, como todas las especialidades de la ingeniería, diferentes tipos de programas de software que están basados en un modelo. ¿Qué es un modelo? Como concepto básico, un modelo es una representación matemática de la realidad para un determinado periodo de tiempo. Quiere decir que desarrollamos modelos matemáticos que traten de ayudarnos a prever alguna situación en función de datos en el momento que se levanta la información. No sé si me dejó entender, ¿sí? Entonces, estos modelos se representan en software. Y en el tema del transporte, básicamente se sigue manejando los modelos de planificación que como concepto nacieron en la ciudad de Chicago en 1956. Como concepto se sigue utilizando el modelo de 4 etapas. Bien, el modelo de 4 etapas, que seguramente la mayoría ya lo escuchó en la clase de la universidad, es un modelo que te permite predefinir orígenes y destino de los viajes. Primero tenemos que cuantificar cuánta gente se mueve en un área de estudio. Llámese a cualquier escala, municipal, distrital, regional o nacional. Básicamente, como estamos hablando de temas urbanos, nosotros tenemos que saber cuántos viajes se generan en la ciudad. Para hacer esto, nosotros tenemos que zonificar la ciudad, dividir la ciudad en cuadrículas bajo algunos conceptos ya más especializados de por qué las divido. Pero les digo que Lima tenía hasta el 2004 466
zonas de tránsito. O sea, la red de Lima estaba dividida en 466 pedacitos que interactuaban entre sí. Ahí ya se hace un problema complejo. Tener una matriz de ese tamaño es un tema complejo para saber cuántos viajes salen de la casa al trabajo o al estudio. Y después van a tener que retornar. Una vez que tenemos cuántos salen, tenemos que distribuirlos efectivamente cuántos se van a estudiar y cuántos se van a trabajar. Una vez que los tenemos cuantificados, tenemos que saber en qué se mueven. Si se mueven en bicicleta, en auto, en bus, caminando, etc. Ahí ya tenemos de una gran matriz, ya la tenemos partida en dos y aquí partida en el número en la oferta de transporte, en el tipo de vehículo. Una vez que la tenemos partida aquí, ya asignamos los viajes dentro de la red vial. O sea, aquí ya ponemos las matrices de cuántos van en auto, cuántos van en bus, cuántos son camiones, etc. Y se corre el modelo para aquí. Lo que se hace aquí es analizar qué rutas son las que están más congestionadas, qué rutas son las que demandan mayor complejidad, ¿correcto? Y podemos tomar las decisiones de qué tipo de infraestructura le vamos a ofrecer a determinada ruta. No sé si me dejo entender. Si necesitamos buses, si necesitamos trenes, si necesitamos camiones, de qué tamaño, etc. Pero sin haber hecho esto, estamos haciendo la infraestructura a ciegas. Hasta aquí, después de nuestra especialidad tiene 27 años, 27, ¿no? Y este tema sigue siendo todavía un tema muy poco conocido. Entonces, por los tomadores de decisión principalmente, ¿no? Hasta aquí seguimos haciendo la infraestructura a ciegas. Una vez que ya definimos qué tipo de infraestructura le vamos a poner a la ciudad, hay que ver cómo va a funcionar. Ya el enfoque de la ingeniería de tránsito es un enfoque microscópico, porque ya te relaciona vehículo a vehículo cómo se va a comportar dentro de la red vial. Te relaciona peatón a peatón cómo se va a comportar, por ejemplo, con la luz del semáforo. Te relaciona bicicleta a bicicleta cómo se va a comportar en una estación, por ejemplo. Nosotros hasta ahora no diseñamos estaciones, hablamos del tema de sostenibilidad, se escucha en la radio que por qué no hacemos ciclovías, pero ningún proyecto lleva consigo el establecimiento de paraderos para bicicletas. Técnicamente, nosotros nos queremos copiar a Europa, correcto, pero los libros dicen que en Europa nadie maneja más de 3 kilómetros a 3 kilómetros y medio, significa 30 cuadras, de su casa al trabajo. A ver, tráigame uno de Villa El Salvador que trabaja en el centro de Lima si va a manejar. Es imposible. Entonces hay que hacer sistemas integrados donde la bicicleta forme parte del sistema. Para que forme parte, tiene que poner una estación de bicicletas, por ejemplo, en la estación de Villa El Salvador del tren eléctrico. No se me dejó entender. Ese ya es un análisis micro. ¿Correcto? Ahora, a mí me gusta, y bueno, es mi especialidad para los que algunos me conocen, me gusta el tema de las intersecciones, por ejemplo, con semáforo, que siempre comento. Pero ya en las intersecciones, aquí ya estamos acercándonos más ya con nuestros primos, los ingenieros civiles, al diseño ya de la intersección. Pero este diseño obedece a un análisis de flujo vehicular, de flujo peatonal, de ingeniería de tránsito. No se diseña por diseñar. No se diseña solamente por el espacio que tengo en el suelo, no. Si necesito más espacio, pues tengo que expropiar o ver otra solución. No sé si me dejó entender. Entonces, nosotros seguimos poniendo semáforos por poner. El semáforo es un instrumento que nos permite repartir tiempos y preferencias de pase.
Pero cuando ese reparto, ese diseño de semaforización está mal planteado, muchas veces genera más problemas que los que resuelve. Y nos pasa a nosotros en todas las intersecciones, aún cuando somos peatones. Si somos peatones, peor, porque no tenemos muchas veces una fase o un tiempo para nosotros poder cruzar con seguridad una intersección muy ancha. En ese sentido, la ingeniería de tránsito lo que hace es tratar de ponerle números adecuados a estos tiempos del semáforo. Dentro de la teoría del flujo vehicular y el estado del arte de la semaforización, el análisis principal es el modelo básico de flujo de saturación. ¿Qué significa saturación? Saturación es un concepto que está referido con lo máximo que puede caber en algo, en un vaso, ¿correcto? Una gota más encima del vaso y ya está sobresaturado. Eso es el concepto. Es el mismo concepto para el flujo vehicular. En donde nosotros estamos en rojo, aquí estamos estacionados y aparece la luz de verde. Lo primero que hacemos es poner la primera y empezar a arrancar. Y los 2 o 3 vehículos que están detrás de nosotros empiezan a hacer la operación. Y empezamos a obtener el verde hasta llegar a este punto en donde ese verde ya se hace efectivo. O sea, durante todo este espacio de verde, los vehículos van a pasar a la velocidad correspondiente dependiendo de la intersección. 30, 40 kilómetros por hora, 50. Una vez que nosotros aparece el ámbar, ese verde efectivo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque empezamos a desacelerar. Y se empieza a generar la cola hasta que termina de generarse la cola. Este análisis es un análisis básico, elemental, para poder nosotros tener los tiempos adecuados, para que este verde sea el adecuado para desalojar la cola máxima. O sea, no se pone tiempos por poner. Con ese concepto, los tomadores de decisión, más de una vez ustedes han escuchado el tema de la ola verde, ¿no? Es la ansiada ola verde que quieren lograr, pero la quieren lograr jugando a los dados o con el reloj de pulsera. No se puede. Nosotros, para poder coger una banda verde, el análisis se vuelve complejo. Ojo que aquí es una banda verde solamente en un sentido, como por ejemplo Petitoars, Arenales, que ya creo que no corren, en hora punta ya no agarras verde, más de 2 intersecciones creo que no agarras. Pero sí cuando empezó a operar, pues uno agarraba verde, ¿no? Pero aquí viene la pregunta o la paradoja: ¿por qué tengo que yo darle la facilidad del verde a los que van por esa avenida, ¿no? Y no a los que la atraviesan? Porque la semaforización, cuando está bien planificada, bien planteada, lo que hace es generar un equilibrio de los usuarios. Bien, entonces, retomando el tema de la ola verde, para que esta ola verde funcione tiene que tener 3 conceptos fundamentales. Primero, que la intersección que está ubicada acá y la que está ubicada acá, las intersecciones que están ubicadas una a continuación de la otra, tienen que tener las mismas características geométricas que vimos acá. Estas son características geométricas. Si no tienen las mismas características geométricas, no la van a poder lograr. ¿Por qué? Porque si en una intersección yo tengo, en este sentido viene mi ola verde, yo tengo 2 carriles y en la siguiente tengo 3, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Acumulo una cola mayor en la que tengo 3 carriles. ¿Se me dejó entender? Ya tengo un desfase, ya tengo un desfase físico. Es el primer concepto. El segundo concepto que tienen que tener es el número de fases iguales. O sea,
esta intersección, por ejemplo, tiene dos fases. Dos fases es dos repeticiones, en donde yo entrego el pase a la misma vez a la avenida A y entrego el pase a la misma vez a la avenida B. Pero ¿qué pasaría si en una de esas intersecciones yo tengo un volteo a la izquierda acá, por ejemplo, con una flecha verde? Quiere decir que no tengo dos fases, ya tengo tres. No se me dejó entender. En cualquiera de las intersecciones que yo pretenda una ola verde, si tengo condiciones de fase diferente, tampoco la voy a lograr. Y la tercera condición para obtener una ola verde es que la velocidad en la que se diseña sea constante. Si yo diseño una ola verde para un vehículo de 40 kilómetros por hora, en el momento en que yo tenga una combi haciéndome esto y cerrándome, o un camión parado o lo que sea, y no logre los 40 kilómetros por hora, no voy a tener la ola verde. Entonces son condiciones operacionales complejas, no son fáciles de decir. Cuando los políticos salen a ofrecer algo que no entienden, entonces finalmente no se logra el objetivo y se gasta mucho dinero. La ola verde, la primera que se ofreció fue en la Avenida Canadá hace como 10 años. Se gastó mucho dinero comprando equipamiento de semáforo bastante sofisticado, bastante costoso, pero que al final no dio el resultado esperado porque no se hizo este tipo de análisis. Bien, ahora, ya la ingeniería de tránsito, como les digo, ha venido avanzando, evolucionando, y ya pues los programas de planeamiento que más de uno conoce, más de uno de ustedes ha visto, ya te sirven para hacer, pues, no solo que ver que los carritos corren, sino ver cómo funciona determinada infraestructura, ¿no? ¿Y para qué? Este es un pequeño video de un análisis que hicimos para el Olivar de San Isidro, sobre el cual se plantearon algunas recomendaciones y que finalmente se implementaron, ¿no? Lo interesante es que se obtuvo pues resultados positivos en lo que se pretendió analizar, ¿no? Ustedes saben que el Parque del Olivar es uno de los parques más bonitos que tiene Lima y más complicados desde el punto de vista del tránsito, ¿no? Bien, entonces ya casi ya estamos al final de la exposición. Ya tenemos a la infraestructura de transporte y de tránsito funcionando, ya la construimos, hay que gestionarla. Para gestionarla tenemos que tener políticas y principios. La gestión de la infraestructura de transporte obedece a un concepto americano que se llama el TDM, que es el Transportation Demand Management, o sea, gestionar la demanda del transporte. Básicamente tiene dos principios fundamentales, que es desincentivar o el desestímulo del uso del auto. Quiere decir de que uses tu auto el sábado y el domingo y de lunes a viernes te vayas en bus, en sistema público. Pero para que eso funcione tienes que tener un sistema público de primer nivel, totalmente integrado, ¿correcto? Y que tenga los principios que hablamos al principio, que sea cómodo, eficiente, barato, etc. Entonces, si le quitamos el estímulo al uso del automóvil, estimulando alternativas de transporte público, este tipo de obras no tienen sentido. No sé si se ve hasta el fondo. Este es el bypass de 28 de julio, inaugurado hace un par de semanas. Esta foto no es mía, es del comercio. 1 de mayo del 2016. Absolutamente saturado. Cosa que era bastante elemental, muy fácil de ver. Claro,
En la ingeniería de tránsito funciona como la mecánica de fluidos, esa es su base principal. Fluye como el agua, donde tapas se atora, donde destapas pasa. Para que esto haya valido la pena gastar los 60 millones de dólares que se han gastado, tenías que haber hecho la infraestructura de Paseo Colón, tendrías que haber hecho la infraestructura de La Colmena, no sé. O sea, ya el análisis ya es un análisis que vamos a ver después que se llama de área amplia. No solamente resolver el problema de una intersección. En áreas centrales de la ciudad no se resuelven los problemas de una sola intersección, sino de un área amplia. Por ahí preguntarán, ¿de qué tamaño el área? Hay que estudiar hasta dónde están los problemas. Pero esta es la consecuencia de la falta de planificación en ingeniería de transporte. Ahora, rómpalo. No se puede. Esto lo vamos a tener de por vida. Otras medidas son, hacer carriles exclusivos para buses, zonas peatonales, sistemas inteligentes de transporte, que de repente en algún momento podemos hablar acá, etcétera. Bien. Falta de cohesión entre los planes de desarrollo urbano y los planes de transporte. Lo que les venía diciendo, el uso del suelo es un espacio único, ¿no? La ciudad tiene un espacio en donde vamos a integrar las actividades de trabajo de estudio con las actividades de movilidad. Si estos dos señores tienen que conversar. Hasta el año pasado se intentó hacer un plan de desarrollo urbano, la gestión anterior de la alcaldesa Villarán, pero no se aprobó. Y no se aprobó, quién sabe si fue técnico, político, no lo sé. Pero a la par tampoco se actualizó o se coincidió con un plan, con el plan de transporte de traerlo del 2004 al 2015, ¿no? Para ver de qué manera estas dos calzaban, se cruzaban. Por eso es que yo digo que nosotros, sin temor a equivocarnos, nadie de nosotros sabe hacia dónde va la ciudad. Nadie sabe hacia dónde va la ciudad. No se sabe de aquí a 20 años qué es lo que nos espera. Bien, ¿y esto por qué? Porque la falta de seguimiento ciudadano a la implementación del plan de transporte. Vuelvo al plan de transporte 2004. Esto está colgado en internet. Este es el resumen del plan maestro, tiene 28 páginas. Pero el plan maestro completo tiene 1535. Para los entendidos, los especialistas, los que les guste leerlo, es de fácil lectura, o sea, es recomendable. Pero los tomadores de decisión tienen que conocerlo sí o sí. Los genios de MAPE no tienen ni la menor idea de este tema. Entonces, este plan, ¿qué nos dice? Básicamente la infraestructura mayor de la ciudad está soportada en un sistema de metro, 5 líneas. La infraestructura secundaria en un sistema de buses, 9 corredores, soportados por una cantidad de líneas alimentadoras y un sistema integrado de semáforos. No hemos hecho más que una línea de metro y un sistema y un metropolitano, que no son sistemas porque no están integrados en ningún punto. Esto para resolver nuestros problemas al 2025, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, hacer los 8 corredores que faltan y las 4 líneas de metro que faltan, tranquilo 100 años, tranquilo. Nos tomó 30 hacer el metro, y nos tomó 15 hacer el primer metropolitano. El sistema de semáforos ni siquiera lo piensa. Bien, ya para cerrar un tema ya de aplicación, ¿no? Lo que ha sido tratar de resolver un proyecto encargado a un político del norte, que ya lo conocemos todos, en donde él ofreció en su primera gestión hacer un viaducto tipo Y en elevado
en la zona casi central de la ciudad de Trujillo, el Estadio Mansiche, ¿no? Muy cerca, este es el punto, muy cerca del anillo que tiene la ciudad en el centro de Trujillo, que es la Avenida España. Es la única ciudad que tiene un anillo cerrado perfecto. Entonces, esta obra la ofreció en su primera gestión y en la segunda la tenía que cumplir. Lamentablemente, pues, como los políticos les gustan los temas, las obras monumentales, faraónicas, bueno. Pero el sentido de la avenida Orbegoso era de salida del centro de la ciudad hacia afuera. Ese era el sentido natural. Entonces yo hago mi proyecto y le doy el mismo sentido. Sí, es lo natural. Pero no. El señor quería un proyecto en donde yo venga de Chiclayo, venga de Lima y entre al centro. O sea, él quería que se entre al centro, porque se va a ver más bonito. Todas las voces le decían lo contrario. Bueno, no, insistió en que se entre al centro. El proyecto está ubicado acá. Para que entre al centro, el estudio que se hizo, el proyecto está acá. Este es el centro histórico. Se tuvo que hacer un análisis de área amplia sobre las vías en rojo que circunscribe el proyecto, solamente para cumplir con el objetivo del estudio de que el proyecto entre al centro. ¿Y esto por qué? Para que esto camine, se tuvieron que cambiar de sentido de circulación del tráfico a 4 avenidas y a 10 calles. Se tuvieron que voltear semáforos, se tuvieron que voltear señales. Se tiene que cambiar esta computadora. Entonces, se hizo un modelo de simulación de tráfico que abarcó como 110 intersecciones. ¿Por qué? Porque este es un modelo de simulación microscópica. Si yo no cuento en cada una de estas intersecciones, va a ser complicado que tenga un resultado fino. No se me dejó entender. Ese es otro problema de nosotros los planificadores en esta especialidad, porque esto no es barato. Hay que salir a campo, muchas horas de trabajo, de levantamiento, de procesamiento, para que finalmente nos dé estos análisis. Pero los tomadores de decisión no lo valoran porque nosotros finalmente le vamos a dar unos 3 o 4 kilos de papel. Y si lo ponen contra cuánto cuesta una intersección con semáforo, cuánto le cuesta ampliar una calle, no te contratan porque ellos quieren lo tangible. Ese es el problema, ese es el tema que hay que cambiar, es el chip que hay que cambiar a los tomadores de decisión. Que para que esto funcione, para que su proyecto camine, es como cuando usted va al médico. No le pueden recetar nada si no le hacen una tomografía, una radiografía, un diagnóstico, un análisis. Sí, lo mismo. Sino que aquí hay que analizar la ciudad. Bien, con el resultado de este modelo, para la suerte del alcalde, porque es verdad que era un tema que no se sabía qué podía pasar hasta después del modelo. Resolvimos el problema del proyecto en Mansiche. Pasamos de niveles de servicio. Nivel de servicio es un concepto operacional que te dice cuán bueno o mala es una facilidad, ¿no?, para ti, atravesarla, cruzarla. Es mala si te demoras mucho en cruzarla, ¿correcto? En las intersecciones es mala si tienes niveles de servicio F, estás muy congestionado. Si tienes niveles de servicio A es lo contrario. Entonces resolvimos el cuello de botella básicamente de este entorno. Pero no solo es eso, sino que el análisis de todo el área circunscrita en rojo arrojó mejoras. Esta es la evaluación con proyecto sobre la evaluación actual, antes del proyecto. Sobre una serie de parámetros de tránsito como consumo de combustible, densidad. La densidad es la cantidad de vehículos por kilómetro que hay en un espacio.
la distancia total viajada, factores de emisión, la longitud de cola máxima, esa es otra variable importante, el número de paradas, los tiempos de demora, los tiempos total de viaje y la velocidad. En todos los parámetros encontramos mejoras, o sea, el delta mejoró en todos porcentajes que van, inclusive la longitud de cola se bajó casi al mínimo. Este estudio, este análisis fue expuesto por quien habla en la Cámara de Comercio de Trujillo, en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Ingenieros e inclusive aquí en el MEF. ¿Por qué? Por un tema político. ¿Por qué? Porque la región La Libertad estaba peleada pues con la alcaldía. ¿Por qué? Porque le iban a mover la estatua de Víctor Raúl de Valle de la Torre que estaba puesta en Mansiche. El presidente regional mandó a analizar el estudio a Economía y Finanzas de Lima, pero lo pudimos salvar y lo pudimos validar con un estudio de este tipo. No, bueno, fuimos felicitados por los evaluadores del sector multianual de Economía y Finanzas porque nadie había llevado un análisis de este tipo para sustentar un proyecto de ingeniería. El planeamiento operacional de la infraestructura vial es un paso previo y fundamental al desarrollo urbano. Hemos construido ciudades pensando en la movilidad de los automóviles y no en la movilidad de los ciudadanos, como la foto del bypass de Mansiche. Debemos proveer la implementación de sistemas masivos y no contaminantes. Es que esos son los difíciles. Hacer un proyecto de transporte masivo no debería bajar entre los estudios y la implementación bien hechos 6 años. O sea, son 2 periodos. Y rápido, porque le digo que tomamos 15 en hacer el primer metropolitano porque eso empezó con el alcalde Andrade que está fallecido. Los estudios empezaron en su gestión. Entonces, rápido, bien hecho, con gente capa en el asunto, 6 años. Todavía es posible pensar y actuar de manera diferente, hacer ciudades más vivibles, aunque nos demore más de 100 años. O sea, hay que ya nosotros pensar en los nietos, bisnietos, etc. Este es el gran reto del ingeniero de transporte. Las fuentes, porque no se debe plagiar nada. Muchas gracias. Si tuviera la concurrencia alguna pregunta, consulta, duda que quisiera dirigir al expositor, les agradeceré, sirvan levantar la mano para alcanzarles el micro. Sí, pero ¿alguien que quiera hacer una pregunta? Muy buenas noches. Muy interesante la exposición. Si usted fuera tan amable de poder explicarnos cómo es que se ha hecho esa evaluación, siquiera de una de las características o variables que ha tomado en cuenta, ¿no? para apreciar cómo es que ha habido un beneficio, o sea, antes y después, ¿no? Ojalá que lo tenga, ¿no? Y si tuviera fotos, mejor, ¿no? Gracias. ¿Acá? Ya. Lo que pasa es que cuando se hacen los estudios de ingeniería de tránsito, se evalúan una serie de parámetros relacionados con el flujo vehicular.
El flujo vehicular tiene 3 parámetros básicos, que son el flujo propiamente dicho, que es la cantidad de vehículos que pasan por hora. El segundo parámetro es la densidad, que es la cantidad de vehículos que están en un espacio, en este caso es por kilómetro. Y el tercer parámetro es la velocidad, ¿no?, en vehículos por hora. Entonces esos 3 parámetros se interrelacionan con parámetros básicos del flujo. Eso se visualiza cuando en cada una de las intersecciones se incorporan los datos de tráfico. Pasa que este es un video de resultado del modelo, pero tendríamos que entrar al software para poder un poquito enseñarle que en una intersección como esta nosotros ingresamos datos al modelo de vehículos, de peatones, en cada uno de los puntos, ¿no?, en toda la red. Entonces, cuando el software lo que hace, el algoritmo matemático, es correr el modelo, empieza a interactuar esas 3 variables básicas que le dije: el flujo de entrada, el flujo de salida, la densidad y la velocidad, en toda la red. Entonces, ahí es donde va agarrando los equilibrios y desequilibrios que le permiten a usted evaluar al final qué resultado tiene del modelo, ¿no? Entonces, es lo más, digamos, lo más fácil que creo que le puedo contestar esa pregunta, porque ya es un tema un poquito más especializado, más complejo. Ahora, como complemento a esas variables, los software ahora también lo que hacen es evaluar el consumo, las emisiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un aumento de velocidad directamente proporcional, estoy menos tiempo dando vueltas en el sistema, o estoy menos tiempo parado en el semáforo, estoy menos tiempo emitiendo. ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí va la cosa. Gracias. Sí. ¿Se ha realizado en el sentido de que se ha ejecutado? Sí, lo invito a googlearlo, ponga el bypass de Mansiche en Google y están las fotos, están las críticas positivas y destructivas, está todo. Sí. Sí, lo que pasa es que como experiencia negativa, como comenté, o sea, el principal usuario de la red de transporte de Trujillo es el taxi. El 90% de los viajes se hacen en taxi. Sí, en las ciudades de interior más todavía, sí, se usa mucho el taxi. Entonces, sí. Es el termómetro de evaluación el taxi. Y saludaron la implementación de todo el sistema, pero pues como vuelvo al tema político, la oferta del actual alcalde fue volver al sentido original de la calle Orbegoso, que originalmente era de salida, como le dije, del centro hacia afuera. Ese era lo original, que si el alcalde Acuña lo hubiese hecho así, seguramente la cosa se ha ido caminando y hubiésemos encontrado otras alternativas. Pero como hubo una cirugía mayor, de todas maneras es una cirugía, es algo traumático, estamos hablando del corazón de una ciudad. Por más que lo hayamos mejorado, han habido impactos. Y esos impactos, si usted a la gente le dice, ¿sabe qué? Vamos a volver atrás porque se hizo mal, pero solamente como oferta política, porque no han hecho un estudio pues que refute técnicamente esto, se ha desbaratado y está como lo que usted dice, o sea, se ha vuelto atrás y el caos se volvió a instalar, ¿no? Claro, sí, principalmente eran dos. El objetivo principal era desatorar esta intersección, desatorar para que el proyecto fluya, porque el proyecto era, como le digo, el proyecto es esta Y,
Pero el impacto era importante porque en el sentido original, sí, pero el área indirecta, pero armar esta Y significaba entrar al centro cuando la situación actual era de salida. Y estás hablando de que estamos entrando al centro con 20.000 vehículos día, 25.000 vehículos día. O sea, era un tema sensible, un tema complejo. Sí, se mejoró. Sí, hubieron, habría que sacar un porcentaje aquí, pero tranquilamente estuvimos sobre el 35-38%. Ahí un Que es poco no, importante, perdón Fernando, la presentación se va a enviar por correo a todos los asistentes para que puedan tener una mejor lectura, ¿no? De repente acá en la presentación no se ve bien los indicadores, pero creo que lo que interesa a la persona que está preguntando es los indicadores, qué arrojaron, qué tipo de indicadores se consideraron, ¿no? O qué indicadores arrojó el modelo. Le vamos a enviar la presentación a su correo el momento que se han inscrito, no se preocupe, se les va a hacer llegar, ¿sí? Pero se damos el tiempo también a otras preguntas que hay entre las asistentes. El micrófono está por ahí. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Usted ha puesto ahí en una diapositiva que hay una debilidad en el seguimiento, ¿no?, de parte de los ciudadanos a estas obras. Entonces yo quería ver, por ejemplo, el plan al 2035 que había para Lima Metropolitana, y que bueno, no contemplaban el bypass, por ejemplo, y de ahí se ha hecho y se han prestado los técnicos a hacerlo también. Entonces quería ver, ¿hay alguna otra herramienta que tengan los ciudadanos fuera de las protestas, de salir a las calles y todo, por el cual obligue a alguien de, no sé, pues, al gobierno local a que pueda ejecutar realmente lo que varios técnicos hicieron antes, que se ha tomado mucho tiempo y mucho esfuerzo en hacer un plan? ¿Hay algo para eso? Es la primera. Y la segunda era con respecto a la intervención. Por ahora yo veo que se hacen los modelos de transporte, pero todavía se mantiene un poquito la forma de la ciudad, la forma en la que ya están trazados las vías, ¿cierto? ¿Hay opción de cirugías que se puedan hacer a la ciudad en cuanto hay que abrir una calle, una avenida, es necesario ensanchar todo esto, se pueda expropiar todo esto porque es necesario, porque eso le conviene a la ciudad? ¿O todavía no se toman ese tipo de opciones, simplemente caminar por donde ya hay y cambiarlo por semáforos y bueno, etcétera, ¿no? Un manejo más de gestión de lo que ya existe que armar otra cosa nueva, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tú ya has dado las respuestas. La primera herramienta, y aquí pues vamos a hacer un mea culpa todos, porque miren, la primera herramienta es un plan, que es un plan que se ha estudiado, inclusive hay planes muy antiguos, desde la época, creo que de Barrantes, después vino el plan ya agarramos el plan de Belmont, pues nosotros cuando empezamos a estudiar nos agarró el plan de Belmont que hizo el Trébol de Javier Prado, que hizo el bypass de Plaza de Mayo y el de los Cabitos, ya había una cosa integrada. Lamentablemente el tema sigue siendo político. Alcalde de Lima que empieza a hacer cosas, alcalde de Lima que quiere ser presidente de la República. Ningún alcalde de Lima ha sido presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente que le tocó le va a cerrar el caño, pues es elemental. No lo va a dejar ser presidente. Entonces, los planes que se han ido haciendo, todos se empezaron a dejar de lado. Otro tema es el plazo es muy corto, los periodos municipales se renuevan uno tras otro y no se implementan los planes. Ahora, el político hace lo que el poder le da en ese sentido, pero el político no tiene estas herramientas que nosotros estamos conversando. El ciudadano común tampoco. La única forma que lo pueda tener es cuando los especialistas empiecen a hablar en prensa. Esa es la única. Y otra herramienta, pues, que yo considero es importante y que se debería empezar a usar, es la opinión de los colegios profesionales. O sea, si nosotros como ingenieros no tenemos las herramientas, aquí es un tema legal, a mí no me gustan las leyes, pero de pedir los proyectos principales al Congreso de la República, de nosotros poder evaluarlos, de que aquí salgan como se hace en Santiago. Ningún proyecto deja de pasar por la Secretaría de Transporte de Santiago a nivel nacional. Ninguno. Y esos tipos de la Secretaría de Transporte son los más capos están todos
formados en los Estados Unidos y en Europa, y eso no los mueve nadie, entre quien entre, siguen trabajando ahí. Entonces, esa es la única forma, porque el conocimiento lo tienen los colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos. Cuando habló el ingeniero Piqué hace un par de semanas, diciendo muy bien pues de que el metro está pasando de un ancho de cobertura, ¿no? de espesor, se le está bajando el 20% solamente por un ahorro de costos, casi se interpela al ministro. Pero hay que esperar que un periodista se acerque y lo entreviste a Piqué, ¿no? El colegio de ingenieros es el que tiene que tomar posición. Eso es respondiendo a la primera. Respondiendo a la segunda, ya me olvidé. El tema ya, correcto. La herramienta también existe, que es la ley de expropiaciones, ley general de expropiaciones, pero esa es una variable que si tú a un político le dices vamos a expropiar, te dice cualquier cosa menos hacer eso, porque empieza a quitarle tiempos, empieza a quitarle votos, empieza a generar sobrecostos al proyecto que por lo general no se evalúan. Te lo pongo un caso puntual. Yo participé en la propuesta de la ampliación del segundo tramo de la línea 1 del tren, el tramo que va hacia el este, ¿no? Y por la avenida Precursores. La sección es muy heterogénea. Hay algunos tramos de sección en donde se angosta muchísimo. Y sobre esos tramos había que poner paradero. ¿Y usted cree que fueron capaces de expropiar el lado de la vía auxiliar para sacar 3 o 4 ferreterías que vean ahí, para ampliar los paraderos? Había que acomodarse al acto existente. Mira, yo lo he vivido porque yo hace como 5 años fui a hacer una conferencia en Colombia, en una ciudad que se llama Pasto, es una ciudad chiquita como Ayacucho, y hay un plan de movilidad donde estaban haciendo su primer BRT y habían calles totalmente despejadas. Habían comprado las calles completas. Y es acá en Colombia. O sea, la respuesta finalmente sigue siendo que el ciudadano conozca, proteja, difunda e implemente el plan, le cueste a quien le cueste, porque la otra es destrozar la ciudad, que no se va a poder hacer. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su paciencia. Fernando, yo quisiera formularte una pregunta, por favor. En base a lo que se ha expuesto, pareciera que el camino nos lleva a pensar en lo que siempre a veces ya como cliché se dice, en pensar en una autoridad única en tema de transporte, ¿no? Quería un poco tu reflexión sobre el tema y qué piensas. Sí, definitivamente se me escapó por ahí, muchas gracias. Sí, pues porque como el espacio urbano es uno, tenemos el principal problema, por ejemplo, que estamos unidos físicamente con el Callao, o sea, ese es un primer problema que debería convertirse en beneficio, ¿no? Pero el tema pasa por hacer entender eso, ¿no? Callao tiene un espacio físico pequeño, pero tiene una cantidad de recursos que podrían hacer que toda la ciudad en su conjunto se beneficie de proyectos estructurantes, ¿no? Y eso no hay forma de que funcione sin una autoridad única. Ahora, la autoridad única tiene que venir como propuesta, según mi manera de pensar, es una propuesta de gobierno, es una propuesta nacional, porque el problema de las ciudades son problemas que el Ministerio de Transporte no ha tocado, ni el Ministerio de Vivienda ha tocado. Se lo ha dejado de resolver al funcionario o a la gestión municipal. Entonces, bueno, ya con tantos años, pues habiéndolo dejado, ya el problema es tan grande que la solución tiene que ser ya del nivel superior, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Eso es todo, ¿no? Gracias. Bueno, definitivamente pues se ha plasmado lo que se ha querido
conseguir con esta conferencia, que es un poco conozcamos o repasemos los lineamientos básicos que debemos tener nosotros como especialistas en temas de transporte. Seguramente como este tema habrán otros más que iremos desarrollando. Nuestra meta es tener una conferencia por mes en la especialidad de transporte. El capítulo, como saben, es Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte, y cada mes, cada una de las 3 especialidades tiene que generar una conferencia sobre el tema. En ese sentido, hago una invocación, o les informo que la próxima conferencia, el 27 de mayo, enfoque de procesos e impactos en los proyectos de inversión públicos y privados. Están cordialmente invitados también. También para el mes de junio se viene trabajando ya la conferencia en la especialidad de transporte hasta ahora parece que va a ser un tema enfocado a la seguridad vial ante la ocurrencia de tantos accidentes de tránsito que estamos teniendo, no solo los últimos días, sino los últimos meses. También hacer un poco de reflexión de la conferencia impartida por el ingeniero Tarquino, referente a los temas de modelación, por ejemplo, esta herramienta que debería ser bastante utilizada y manejada en todos los proyectos que nos toque ver. También se mencionó y es necesario enfatizar que a veces las decisiones de orden técnico pasan por un matiz político. Los tomadores de decisión, como los llama el ingeniero Tarquino, pues son nuestros representantes ante el gobierno, ¿no? Los que nosotros muy democráticamente elegimos, ¿no? Nuestros alcaldes, nuestros presidentes regionales, nuestros ministros, nuestros presidentes. Pero la tarea en realidad es un poco de nosotros los técnicos, ir poco a poco sembrando ese matiz técnico, ese cambio de chip que dice el ingeniero Tarquino deberían tener los funcionarios. Nos toca o nos tocará en algún momento pasar también, hacer las veces de funcionarios públicos, atender la gente, comunicarnos, atender sus necesidades del día a día, y no debemos descansar en siempre proponer aspectos técnicos. Los técnicos deben morir con sus temas técnicos, ¿no es cierto? Nuestra tarea fundamental es convencer a los funcionarios. Solamente así vamos a poder mejorar este tipo de situaciones, estos inconvenientes, estos bypasses o medidas que se toman con un matiz político y cortoplacistas, ¿no? En eso yo debo dar fe, me ha tocado pasar por la vida pública también, pero se ha trabajado y conozco de mucha gente que he tenido estudiante que también está comprometida con el tema y se esfuerza en venir, por ejemplo, a este tipo de conferencias, en capacitarse, en actualizarse, en buscar información. Recurran a los especialistas, recurran acá al Colegio de Ingenieros, que tenemos siempre la puerta abierta para poder atenderlos. No se preocupen, entonces vamos a tratar de canalizar cada una de sus inquietudes, pedidos, algún tema de interés que quieran que nosotros desarrollemos, busquemos, traigamos a los especialistas, propónganlo y lo vamos a hacer. A veces entre ustedes también a futuro, los que son estudiantes se colegiarán, serán titulados, se especializarán en un tema y nunca pierdan la vocación pues de servir. Por ejemplo, de visitarnos acá en el Colegio de Ingenieros y poder brindar una conferencia, una charla, ¿no? En la especialidad que ustedes han desarrollado. Siempre tendremos las puertas abiertas para ustedes. La ingeniera Mercedes Villegas, como el que le habla, formamos parte de la junta directiva del periodo 2016-2018, tienen las puertas abiertas, nos conocen, entonces con la total confianza. Y sí, el tema de un poco de poder fiscalizar las intervenciones en infraestructura y los costos que demanda al gobierno es que conozcamos los planes, ¿no? El plan YAICA, que fue una donación desde el 2004, pero no toda la población lo conoce. A los medios de prensa no les interesa mucho difundirlo, porque no genera pues ese matiz interesante que se vive el día a día, que viven los medios de comunicación. Pero nosotros, por lo menos los técnicos, no deberíamos estar empapados, leerlos y hacer que los funcionarios lean el resumen ejecutivo. Y estos planes ya les toca actualizarse, ¿no? Esa es una tarea que tenemos pendiente también. Y bueno, antes de terminar y clausurar esta conferencia, quisiera un poco solicitar a la ingeniera Mercedes si nos puede apoyar primero invitar al ingeniero Tarquino que me acompañe aquí al frente y a invitar a la ingeniera Mercedes que nos apoye en la entrega de un certificado en reconocimiento al ingeniero Tarquino por la conferencia que nos ha brindado el día de hoy. ¿Sí? Una conferencia, un certificado y un presente.
micrófono. Sí, muy buenas noches. Bueno, le pido disculpas del caso por llegar tarde, me perdí creo que en una parte importante de la exposición. Acá el ingeniero colega nuestro es ingeniero de transporte con una gran experiencia en temas de simulación de tránsito y modelación. Y bueno, agradecerte, Fernando, espero que no sea la primera oportunidad en esta casa, en esta escuela tuya, tu casa, y agradecer a todos aquellos presentes que han podido dar un alto a su agenda y venir. En el mérito a ello, la Junta Directiva de la Comisión Ingeniería Industrial Transportes, le hacemos este reconocimiento por aquella importante exposición y asimismo un pequeño... Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. La foto de rigor. Sí les adelanto, y me olvidé de mencionar un punto que lo tenía acá anotado, estamos gestionando el desarrollo de ciertos tópicos o cursos de la especialidad de Ingeniería y Transporte. Se van a desarrollar acá también en el Colegio Ingeniero. Muy próximamente los estaremos anunciando. Muchas gracias a todos por su presencia y hasta una nueva oportunidad.